Vanina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alberto? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. El otro día lo escuché a Leandro Santoro que hizo una referencia a vos interesante y me pareció, digo, uy, tengo que hablar con Vanina, tengo que hablar con Vanina sobre todo porque hoy la izquierda, es decir, tiene un rol en cuanto a volumen que por lo menos desde que yo hago este tipo de cosas, no sé si lo ha tenido antes alguna vez con Luis Zamora, pero hoy para mucha gente la izquierda es una alternativa más que potable de cara a lo que viene, ¿sí? Y me Mm. interesaba preguntarte en relación a eso. Vos que sos una luchadora, una trabajadora, una persona que está en la calle, que ha ayudado a construir legislación para tratar de generar paliativos para aquellos que menos recursos tienen, que eso es lo otro que te voy a preguntar. Pero primero, si te pido alguna referencia a esto, ¿sí? Sí, bueno, a ver, no sé qué habrá dicho Leandro Santoro, No, no, no. pero Dijo que era se había encontrado con gente que realmente, como vos, que realmente aportaba cosas y que había que considerar. Digo porque sacó, ah, en función del proyecto de ley que votaron en en la legislatura para generar alternativas para que la gente pueda saldar las deudas ahí que... está. ¿Está bien? Por eso lo dijo, Muy ¿sí? interesante. Me imaginaba que era por eso, porque nuestro bloque se abstuvo en esa votación. Y voy a ser muy clara. A ver, primero, por lo que vos me preguntabas al principio, efectivamente la izquierda es esto que vos decís y mucho más, somos consecuentes con nuestros planteos y pensamos que mantenerlos firmes es lo que le va a permitir a este país tener una verdadera alternativa y no seguir adaptándonos a las presiones del poder real, de los dueños del poder en la Argentina y fuera de la Argentina, que son los que han impuesto esta agenda miserable que efectivizó Javier Milei. Entonces creo que en este debate y en esta disputa nuestra posición de ser fuerzas políticas firmes frente al poder económico, que es en definitiva el que gobierna la Argentina y el mundo, creo que nos da una distinción frente al resto de las fuerzas políticas que han permanentemente zumbido frente a ese poder económico. Hoy lo vemos claramente, lo quiero graficar en la figura de Paolo Roca, por ejemplo. Sí. Paolo Roca tiene 7 funcionarios en la Secretaría de Trabajo del gobierno de Javier Milei y siendo el gran impulsor de la reforma laboral, algo que intentó en varios momentos de la historia y que ahora obtuvo de la mano de Javier Milei, al mismo tiempo es la esperanza del Partido Justicialista que se reúne con él pretendiendo colocarlo como si fuera el empresario, digamos, que representa la nacionalidad o la argentinidad, etcétera, lo cual es un ridículo bastante grande. Lo que muestra Paolo Roca es que es un empresario, un inmigrante empresario, de esos inmigrantes a los cuales no se los persigue en la Argentina, sino que se les pone alfombra roja, A los que que lo que a los que se los premia, ¿no? Digo, es decir, exacto, exacto, para que vea también la gente que la xenofobia vale para cuando los migrantes son pobres, cuando tienen plata se olvidan del origen y su nacionalidad. Pero bueno, volviendo, creo realmente que, imagínate, puede ser Paolo Roca la alternativa al gobierno de Javier no, Milei, no, que es claro. algo que nos quiere vender un sector del Partido Justicialista, los Paolo Roca, los Madanes Quintanilla, que antes que defender a sus trabajadores cerraron una fábrica defendiendo o no haciendo frente, vamos a decir, a la política de importaciones de Javier Milei. No, no lo son. Y acá es donde aparece la izquierda para decir, miren, el problema en la Argentina ha sido históricamente el costo capitalista, lo que nos han costado todos estos empresarios que se llenaron los bolsillos a costa de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, etcétera. Bueno, esa perspectiva, esa lucha en contra de esa pérdida del poder adquisitivo de los sectores populares, esa pelea para que no terminen, bueno, nada, siendo entregada la soberanía nacional a sectores como los Estados Unidos, que pretende quedarse con las Islas Malvinas, digámoslo con claridad, con las Islas Malvinas, con el territorio antártico, con Tierra del Fuego. Bueno,
son muchas alertas las que están establecidas y necesitamos fuerzas políticas que sean duras, consecuentes y firmes frente a estas perspectivas y presiones que los dueños del poder meten todo el tiempo. Yo creo que hay... Vanina, te interrumpo para decirte esto. El 6 de agosto, que es la fecha que está prevista para tratar el tema que incluye, o el proyecto que incluye la extranjerización de las tierras, es un buen momento para hacer una manifestación multitudinaria que le demuestre a este gobierno que no se puede hacer cualquier cosa. Eso es así, Alberto, pero sí, tengamos en cuenta que hemos tenido algunas movilizaciones contundentes que no le frenaron la mano, porque cuando se trata de los intereses empresariales no le podemos frenar la mano con una sola movilización contundente, sino que acá es donde entra en escena un planteo que está haciendo la izquierda, es que acá hay que luchar hasta conquistar lo que queremos. No hacer de vez en cuando una gran marcha. El 6 de agosto vamos a estar en la calle. Ahora, si finalmente se aprueba la extranjerización de tierras, se aprueba el cambio de uso de las tierras incendiadas, se aprueba la expulsión sumaria de personas que ocupan o que no pueden pagar un alquiler o que no pueden pagar un alquiler en un departamento o en una tierra, que es lo que está planteado también con esta ley, bueno, tenemos que dar continuidad a una medida de lucha hasta que el gobierno tenga que retroceder. Así es la vida de pelea frente a un sector que está tan empeñado en llevar adelante sus políticas. Y esto es lo que no aparece en escena de la mano de la CGT, las CTAs o las fuerzas políticas que no son las fuerzas de izquierda. Entonces, hay que congregar un gran interés en torno a las fuerzas de izquierda para ir a fondo en esta intervención popular que se necesita para cambiar las cosas. Esa es nuestra perspectiva y nuestra lucha. Y yo te preguntaba, Alberto, lo de Santoro, porque es muy interesante. Nosotros, ha habido, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, con el consenso de bloques de diferentes sectores, ¿sí? Sí. Consenso de bloques de diferentes sectores, una ley mal llamada de desendeudamiento, que en realidad es una ley que termina avalando que Mercado Pago o que otras billeteras virtuales cobren hasta 1000% de interés por prestar plata en condiciones que realmente para aquel que tiene una necesidad termina sucumbiendo frente a apretar un botón en una billetera virtual y obtener un préstamo y salir de una situación inmediata que luego coloca a esas personas en una moratoria, en una deuda que se va extendiendo en el tiempo, impagable, de manera impagable. Bueno, seamos claros, la legislatura de la ciudad no es que aprobó el desendeudamiento familiar, aprobó el reendeudamiento familiar para salvarle las papas a los que no iban a cobrar la plata de moratoria que tienen estas familias porque no hay de dónde sacar la plata. Sí, Se lo terminó dando el Banco Ciudad la plata a Galperín. Sí. Y cobra 1082% de interés anual en una de las versiones, digamos, que tiene de préstamos personales. Entonces, creo realmente que acá el PRO, el radicalismo y el PJ están detrás de este tipo de leyes que han presentado en todo el país y también a nivel nacional, porque en definitiva los que se benefician son los bancos con menos ingresos brutos que pagan, con las deudas que terminan cobrando ellos, sin que nadie les cuestione que cobren intereses totalmente usureros. Es como ir a darle la plata al usurero de la esquina, decirle, ¿cómo no? ¿Cuánto le cobraste a tu vecino? 5.000% de interés y ahora le vas a cortar los dedos porque no te paga, vení que yo te voy a dar la plata. ¿De dónde? Del erario público de la Ciudad de Buenos Aires. No puede ser, Alberto. Entonces, Santoro sabe perfectamente lo que hizo desde el punto de vista económico. No, además lo dijo, dijo que había hablado con los bancos, sobre todo con el Banco Ciudad, y que la solución se iba a encontrar por ahí. Es decir, ¿sabes lo que yo creo, Vanina? Es que me parece que tenemos que empezar a blanquear quién es quién en esta historia, porque si no consumimos como cierto cosas que están totalmente alejadas de la realidad. ¿Sí? Entonces por eso tenía tanto interés en llamarte y que salieras, primero porque me parece que siempre es re interesante hablar con vos de todo, porque hoy sos legisladora de la ciudad, pero fuiste diputada nacional y además sos una dirigente de fuste que tiene relevancia en cualquiera de los temas que se puedan tocar, ¿no? Es decir, por supuesto que la izquierda genera cosas
¿sí? Si tenemos un chat donde dicen algunas cosas que indudablemente, es propia de este tipo de programas donde la gente opina y dice. Este es un programa donde la gente opina mucho porque nosotros le damos bola al chat, o por lo menos lo leemos y lo hacemos parte. De cualquier manera, los que definen las cosas son ustedes, ¿sí? De cara a lo que viene. Y me parece que, es decir, Milei ha hecho semejante desastre con este país que está dando chance como para que se construya una alternativa nueva. Es decir, el peronismo está convocando a La Rioja, a una reunión en La Rioja este fin de semana, a la cual van a ir algunos y otros no. Ya pasó, se reunieron una vez en San Luis, se decidió que se eligiera, que hubiera elecciones internas, después el candidato lo terminó eligiendo Cristina y eligió a Alberto Fernández. Por lo tanto, digo, no hay soluciones mágicas, hay que pelearla entre todos y cada uno hacer un aporte del lugar donde esté. Eso es lo que digo. Sí, y Alberto, los sectores populares, el trabajador que escucha tu programa, tiene que saber que si está preocupado por la vulneración de las libertades democráticas, si está preocupado porque se toman medidas que ya directamente, tenemos un poder ejecutivo que no cumple con las leyes que salen del Congreso de la Nación, entonces es una situación preocupante, la salida no va a estar de la mano de las fuerzas políticas que son incapaces de demostrar que ellas mismas pueden ser democráticas hacia su interior. Este es un tema de fondo. No, pero el peronismo... ¿Por qué el Partido Justicialista va a defender la democracia si no defiende la democracia interna y no escucha la voz de sus propios afiliados? Es que el peronismo tiene herramientas como para poder resolver este tipo de cuestiones. El tema es que el peronismo está invadido por el progresismo, el kirchnerismo y todos aquellos que han hecho de el peronismo una herramienta para valerse y de alguna manera, enriquecerse, entre otras cosas, y generar todo lo que generaron para posibilitar la llegada de Milei. La llegada de Milei básicamente está determinado por los gobiernos que lo precedieron. Por lo tanto, digo, hay que hacerse cargo. El kirchnerismo no es el peronismo es otra cosa, tiene que ver con cuestiones que van por otro lado, es una deformación, ha utilizado el peronismo para poder llegar al poder, ¿sí? Bueno, es decir, hay que decirlo, digo, sí. Sí. Yo creo que en realidad lo que los lleva a no poder tolerar un mínimo de intervención democrática de los sectores que componen, en este caso, el Partido Justicialista, porque, Alberto, el kirchnerismo dirige a nivel nacional el Partido Justicialista. Siempre alguna fracción tiene que dirigir, y hoy la presidencia del Partido Justicialista está en manos de esa vertiente interna dentro del Partido Justicialista. Y yo creo que realmente no hay ningún sector del Partido Justicialista que hoy resista a una intervención democrática de los sectores de base, diciéndoles tenemos que hacer esto, tenemos que ir para aquel lado o el otro, porque su agenda no está dictada por esos sectores, su agenda está dictada por un tironeo de intereses capitalistas. Y entonces están los que responden más al poder del agro y están los que responden más al poder de una industria que está cada día más castigada por las políticas gubernamentales y quiero decir, y bueno, en la medida en que las decisiones no las toman la gente que integra ese partido, sino la toman gente que está por fuera o que responde a intereses económicos, no va a haber democracia. Y esto vale para la Argentina y vale para las fuerzas políticas también. Si yo no puedo resistir la opinión de mis compañeros de militancia, de aquellos que están interesados por la izquierda, no puedo convocar, como lo estoy haciendo hoy, a comités de base de todos aquellos que ven el Frente de Izquierda como una alternativa para que vengan y opinen lo que quieran, vengan y opinen, y nosotros estamos en condiciones de responder a esa opinión. En cambio, bueno, quienes no pueden ser democráticos no lo pueden ser porque no responden a intereses mayoritarios, y ese es un drama. Yo creo que es un tema en que la población tiene que atender lo que está ocurriendo. Se va a votar una ley de extranjerización de tierras. Vayamos a ver quiénes fueron las fuerzas políticas que más extranjerizaron las tierras que hoy pertenecían a determinadas provincias. El Partido Justicialista. Vayan a ver, ¿dónde está la entrega de tierras de más del 50% de las tierras de determinados pueblos y ciudades de la Argentina? En Salta, en la provincia de Salta, por ejemplo. ¿Quién gobernó la provincia de Salta durante los últimos 40 años?
Entonces, realmente creo que sí, creo que la gente no tiene que ser engañada, creo que hay identidades políticas que deben ser clarificadas en términos de que aquellos que quieran un peronismo que responda a los sectores populares, etcétera, lo que están queriendo hoy no es peronismo. En un punto no es peronismo hoy, o es la idea que ellos tienen de lo que fue el peronismo, Alberto, y esto es un debate, creo, profundo, yo sé que a vos siempre te interesa y lo generás. Yo creo realmente que No, me cruzo con la gente. porque creo que el peronismo tiene en su doctrina un montón de elementos como para modificar este status quo que estamos viviendo hoy. Necesitamos generar un cambio. Es decir, hoy la gente la está pasando muy mal. Estamos perdiendo Sí. puestos de trabajo todos los días. Se cierran industrias todos los días. La pobreza crece cada vez más. Hay cada vez más enfermedades producto de la falta de alimentos o de haber dejado de tomar o comer determinadas cuestiones que son básicas como para un desarrollo genuino. Es decir, hay montones de cosas que indudablemente tenemos que modificar y que están acentuadas por este gobierno, a quien no le importa absolutamente nada. En un mundo donde la educación es la clave central, ni vos, a lo mejor vos sí, yo, es decir, no podría decir quién es hoy el secretario de Educación. Es decir, cómo se llama, qué dice, qué piensa. Nada. ¿Sí? ¿Es así o no? Totalmente, totalmente. Nadie sabe de su existencia. La última vez que me tocó, que él fue al Congreso de la Nación, me tocó a mí interpelarlo, a Torrendel, Sí, a Torrendel. Sí, y, bueno, y plantearle y denunciar en su cara que habían reemplazado la Ley de Educación Sexual Integral por prácticas absolutamente reaccionarias de invitar a grupos religiosos a hablar sobre las cuestiones que tienen que ver con el alcance y los programas que sigue la educación sexual integral, que realmente son una vergüenza completa. No hay política educativa a nivel nacional de ningún tipo. Y antes la había, bueno, antes tampoco la había demasiado, digamos las cosas por los grupos reaccionarios. También tenían su participación en los anteriores ministerios de educación y compañía. Como la educación está descentralizada en la Argentina, las pocas funciones que tenía el Ministerio de Educación de la Nación, que era, por ejemplo, formar a la docencia en educación sexual integral, subejecutaban sistemáticamente todos los presupuestos. Entonces, la explicación de que hoy tengamos un Milei está también en lo que no hicieron y en lo que hicieron los gobiernos anteriores. Y hoy la izquierda tiene que ofrecer, y creo que cada vez más son los sectores populares que lo ven así, una alternativa que realmente le ponga un freno a esta realidad y bueno, con una conciencia muy grande de que tenemos que discutir el programa con el cual podemos salir con cada uno de los sectores de esta sociedad. No nos compramos nosotros el verso de que la encuesta da que la gente quiere mucho a Miriam. Por supuesto, Miriam se lo ganó peleando y luchando, pero al mismo tiempo la salida no es quiero mucho a este y que esta me salve, sino que la salida es la intervención popular, con un programa claro, que es un programa de choque con los sectores que dominan el poder económico en la Argentina, y por lo tanto, ese programa que choca con el poder económico tiene que tener una organización muy férrea de parte de los sectores populares. Déjame leerte este mensaje, ¿sí? Dice Nachín, es buenísimo ver a izquierdistas y radicales explicarnos y querer resolvernos los problemas del peronismo a los peronistas. No, no es por ahí. Es decir, el tema del peronismo yo lo puse sobre la mesa. Y porque, además lo puse sobre la mesa porque antes de hablar con vos hablé con Martín Ayerbe, que es un dirigente del peronismo, que indudablemente, piensa más o menos parecido a mí. El domingo o el fin de semana va a haber una reunión en La Rioja. ¿Sí? Donde ya algunos dijeron que van a ir, otros que no van a ir. De cualquier manera, aunque vayan, después la cosa se va a terminar deformando. Pero más allá de eso, porque no te quiero involucrar en este tema, tenemos que hablar de los que de alguna manera fueron responsables de toda esta realidad que estamos viviendo. Porque Milei no llegó por generación espontánea, llegó como consecuencia de, ¿no? Hagámoslo. Lógico. Y yo creo también que no se me enoje el compañero peronista que está escuchando tu programa, ocurre lo siguiente: el peronismo es un partido de gobierno y bueno, quienes hemos padecido sus políticas,
en muchas oportunidades, o las hemos tenido que denunciar, etcétera, o hemos tenido que denunciar cómo llegamos hasta acá. Bueno, tenemos derecho a opinar porque, bueno, estamos bajo un país que fue gobernado en muchas oportunidades Acá por el Partido acá te Justicialista. agradecen, Vanina, gracias por denunciar el genocidio palestino y en contra de la persecución sionista, ¿sí? Gracias, Bueno, gracias la a pasaste quien mal, escribió ese ¿no? Con mensaje. ese tema, Vanina. ¿Cómo? La pasaste mal, digo, con ese tema. Te tocaron vivir algunas. Mirá, Sí. sí, yo contaba hace unos días que sí, al principio la verdad que la pasé muy mal. Yo tuve que erradicar Sí, denuncias sí, por eso. por amenazas de Sí, muerte y todo tipo de barbaridades. Conseguí que uno de los que me amenazó hiciera una probation, un empresario de acá de la ciudad de Buenos Aires, en su momento, y al principio yo pensaba que realmente era terrible lo que me estaba ocurriendo porque decía, bueno, yo toda la vida me dediqué a luchar por los derechos humanos, por las libertades democráticas, y que me digan antisemita me parecía una cosa que no podía tolerar. Hasta que un día me di cuenta que el sionismo banalizó el término absolutamente y bueno, logré revertir esa situación que me hacía tan mal y convertir esta pelea en una continuidad de una lucha para, para que realmente se termine este genocidio contra el pueblo palestino, que es una causa que excede al pueblo palestino, que Claro. hoy lo estamos viendo en nuestro país. El problema de permitir la extranjerización de tierras en la Argentina es un principio de pérdida de soberanía nacional que se parece muchísimo a lo que hace 80 años atrás le pasó al pueblo palestino. En su propio territorio se extranjerizaron las tierras, se vendieron a gente de mucho dinero de Europa y luego finalmente terminaron perdiendo su territorio, su cultura, sus posibilidades de vivir en su propia tierra. Entonces, esto no es joda lo que está pasando en la Argentina. No, es una buena definición. No es joda lo que está pasando en la Argentina. Totalmente. Es como para tener, estar muy atentos. Vani, te mando un abrazo y te agradezco, ¿eh? Te agradezco este ratito de Les mando charla. un abrazo enorme y a marchar fuerte el próximo 6 de agosto en todo el país. Abrazo enorme, Alberto. Gracias, abrazo.